me falta mi existir, en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Puedes levantar tus manos a Él y decirle: Señor, gracias. En mi vida has sido bueno. Aleluya. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Aleluya. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco, conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Puedes levantar tus manos y decirle a Él: en mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, Señor. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Puedes declararlo. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti nada diré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Decláralo. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Gracias, Señor, porque tú nos rodeas con tu amor. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Puedes levantar tus manos al cielo y decirlo una vez más: en mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan
fidelidad sigue persiguiéndome. Amén. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Ríndete al Señor esta mañana. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Qué hermoso es saber, Señor, esto. Vida ha sido buena. Oh, aleluya. En mi vida ha sido tan fiel. Tú has sido fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Ábrele tu corazón y díselo una vez más. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Díselo, yo cantaré, yo cantaré Aleluya. de la bondad. De Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Tú has sido bueno, Señor. En este espíritu de adoración, amén. Abre tu corazón. Abre tu corazón al Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya, qué bueno es el Señor, amén. Aleluya, podemos confiar en Él siempre porque Él es bueno, amén. Gloria a Dios. Y podemos contar en su bondad siempre. Estamos agradecidos con Dios por nuestro hermano que está con nosotros este día, amén. Jonathan, ¿verdad? Amén, Galindo. Y le estamos entregando el lugar a nuestro hermano, amén. Dios los bendiga. ¿Cómo le hicimos al hermano? Sí, ok. Así como estamos, vamos a adorar un momentito a Dios. Antes de que tome su asiento, levante sus manos y adore un momento a Dios. Padre, eres tan bueno, y como cantábamos hace un momento, Señor, eres tan glorioso, Espíritu Santo. Tú todo el tiempo estás con nosotros, Señor. Y cuando estamos en momentos difíciles, Señor, tú vienes con tu presencia y nos llenas con tu paz, Señor. Espíritu Santo, que en esta mañana, en este día, Señor, salgamos llenos de tu presencia como nunca antes, Señor. Sumérgenos en el río de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llena, llena, llena los corazones, Espíritu Santo, llena. Más, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano, por favor. Bueno, es un gusto poder estar aquí con ustedes en esta hermosa mañana. Mi nombre, como decía el pastor, mi nombre es Jonathan Galindo. Soy originario de la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Y es la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí en Chihuahua. Y la verdad que no me traje suéter. Yo no sabía que aquí en Chihuahua hacía mucho frío. Bueno, sabía que en invierno pues hace mucho frío, pero no sabía que en esas fechas también estaba haciendo mucho frío, porque allá en La Paz ahorita está haciendo un calorón, es un horno de donde yo vengo. Pero bueno, es una bendición poder estar aquí con ustedes y quiero compartirles lo que yo creo que Dios puso en mi corazón. Muchas veces, hermanos, cuando estamos atravesando momentos complicados nos cuesta trabajo confiar en Dios.
Yo provengo de una familia no cristiana. Yo conocí al Señor a los 17 años, tengo 28 años, no tengo 19, 20 años como quizá algunos pensaban. Tengo 28 años, tengo 5 hermanos, ninguno de ellos tan guapo como yo. Han de decir, si este es el más guapo, ¿cómo estarán los demás, no? Y ninguno conoce al Señor, tampoco mis papás. Y cuando Jesús me alcanzó, yo sabía que Jesús iba a alcanzar a mi familia un día. Pero han pasado 12 años y todavía no he visto cumplida, 11 años, y no he visto cumplida la promesa de Dios. Pero fue bonito cuando yo recibí la promesa de Dios al principio. Y yo sabía que Dios estaba conmigo porque Dios me dio esa palabra, me dio esa promesa de que un día mi familia sería salva. Cuando el Señor nos da una palabra, nos da una promesa o hace algo con nosotros, sabemos que Dios está con nosotros y no nos cuesta trabajo dudar de Él. Por ejemplo, si alguien llega con usted, que ojalá si fuera, alguien llega con usted y le regala un carro del año, una Suburban del año, usted no va a decir Dios no está conmigo. Usted dijera Dios está conmigo, alguien me bendijo con un carro o me bendijeron económicamente, me ayudaron con algo, conseguí un mejor trabajo. Son cosas que siempre nos llevan a decir Dios está con nosotros. Pero cuando pasa lo opuesto, cuando pasamos un momento complicado, ahí es donde nos cuesta trabajo confiar en Dios. Cuando yo recibí la promesa de Dios, yo decía, el Señor está conmigo. Pero el Señor nunca me dijo que año y medio después de yo conocerle a Él, mi papá me iba a correr de la casa a causa de ser cristiano, a causa del Evangelio. Eso nunca me dijo el Señor. Entonces cuando mi papá me corrió de mi casa, estábamos cenando, yo me acuerdo que era un octubre del 2013, estábamos cenando y después de la cena mi papá me dijo, hijo, tiene 2 opciones. Yo en ese tiempo ya tenía muchos problemas con mi papá. Entonces mi papá me dijo, tiene 2 opciones. Puedes quedarte aquí en la casa y vivir como un joven más. O sea, vivir una vida normal, una vida como la juventud debe de vivirla, con placeres, con alcohol, con sexo. Y puedes quedarte aquí en la casa. O bien, si tú quieres vivir el fanatismo, te vas de la casa. O sea, tú decides. Yo no le dije nada a mi papá. Nomás me metí en mi cuarto y agarré una mochila más chica que la que traigo aquí y eché poquita ropa que tenía y me fui. No le dije nada. Nomás me fui de la casa. Y me fui a la iglesia un tiempo. Cuando yo me fui a la iglesia un tiempo, yo empecé a dudar de Jesús. Porque ahora el Jesús maravilloso que había conocido 2 años atrás, ya no lo miraba presente en mi vida. Entonces cuando vemos la mano de Dios de una manera visible, decimos Dios está conmigo. Pero cuando por alguna razón el Señor aparentemente quita su mano de poder sobre nosotros, ahí es donde empezamos a dudar de Jesús, si realmente Jesús está con nosotros. Y a todos nos pasa eso, así que no se sienta que usted es el único, que quizá años atrás usted tenía toda la fe del mundo y ahorita quizá por alguna situación difícil su fe se ha debilitado. A todos nos ha pasado. Y vamos a ver algunos personajes que pasaron algo similar. Y el primer personaje que encontramos es Juan el Bautista. Juan el Bautista es uno de mis personajes favoritos. A mí me encanta lo que Juan hizo al principio. Juan preparó el camino del Señor. Tuvo quizá el ministerio más bonito de todos los siervos de Dios de la Biblia, porque fue el hombre que preparó el camino del Señor. Fue el que le preparó el terreno a Jesús. Entonces este hombre llamado Juan vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma sobre la vida de Jesús. Él escuchó una voz en los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien yo me complazco. Juan fue la primera persona que reconoció públicamente que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Lo reconoció públicamente. Ahora, Juan el Bautista no dudaba de quién era Jesús. No dudaba de que Jesús era el Mesías. Pero todo, ¿por qué? Porque estaba en plenitud ministerial. Multitudes venían a él. O sea, Juan el Bautista estaba atravesando quizá el mejor momento de toda su vida. Entonces, cuando Juan atraviesa el mejor momento de su vida, no dudaba de Jesús. Nadie duda de Jesús cuando atravesamos el mejor momento o uno de los mejores momentos de nuestra vida. Pero ¿qué pasó años más tarde, tiempo más tarde? Juan el Bautista termina preso. Y ese hombre que tiempo atrás reconoció que Jesús era el Mesías, ahora está dudando si Jesús es el Mesías. Porque Juan envía a 2 de sus discípulos con Jesús y le dicen, vayan y pregúntenle, ¿es él el que había de venir o esperaremos a otro? A ver, vamos a ver, estamos entendiendo esto. Ahora Juan, que está preso, que está atravesando quizás el peor momento de su vida, que sabe que está a punto de morir, ahora está dudando de Jesús.
Cuando Juan estaba en su mejor momento no dudaba de Jesús, pero ahora que está en su peor momento está dudando de Jesús. Ahora cuando van estos dos discípulos de Juan y van y le preguntan a Jesús, Jesús lo único que le dice a estos dos hombres: vayan y digan a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan y que a los pobres se les anuncia el evangelio, que a los pobres se les predica. Será como una manera de decirle a Juan: díganle a Juan, recuérdenle a Juan lo que yo he venido haciendo. Cuando vemos que Dios está obrando en nosotros, tenemos toda la fe del mundo, pero cuando vemos que Dios ha dejado de obrar, empezamos a dudar de Dios. Pero Jesús fue el mismo con Juan cuando Juan estaba en plenitud ministerial, y ahora que Juan está preso, ahora nadie visita a Juan. Esas multitudes que tiempo atrás buscaban a Juan, ahora ya no lo buscan. Solamente sus discípulos buscaban a Juan. Entonces cuando Juan atravesó su mejor momento, tenía toda la fe del mundo, pero en su peor momento su fe estaba débil. Ahora Dios fue el mismo con Juan. Dios es el mismo con usted cuando usted está en sus mejores momentos, pero también cuando está en sus peores momentos. Y es algo que nos cuesta trabajo muchas veces entender, porque decimos: pero es que si Dios está conmigo, ¿por qué me está yendo mal? Mi papá no conoció de Dios, y llevo 10, 11 o 12 años esperando esa promesa. Y esa semana yo recibí una noticia que la verdad me dolió mucho, me golpeó mucho, de que mi papá está muy grave mi papá. Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero mi papá aún no ha conocido de Dios, pero yo sé que Dios lo va a tocar, porque Dios así me lo prometió. Y no importa si mi papá está a punto de morir, yo sé que Jesús, antes de que mi papá parta, Jesús va a tocar su corazón, porque Dios es el mismo. Todos los días Dios se manifiesta en nosotros, aunque a veces nosotros quizá por momentos no veamos la obra de Dios de una manera visible, no significa que Dios no esté obrando. A veces siempre queremos ver la obra de Dios de una manera tan visible, pero muchas veces Dios no obra de una manera visible. Dios muchas veces obra de una manera silenciosa. Entonces el hecho de que usted crea que Jesús no está obrando no significa que Él no lo está haciendo. Él está obrando a favor de usted. Otro personaje que encontramos, hermanos, es Pedro. El mismo Jesús que estuvo con Pedro cuando Pedro predicaba a las multitudes, cuando enfermos eran sanados, era el mismo Jesús que estuvo con Pedro cuando Pedro le negó. Algo que nos hace dudar de que si Jesús está con nosotros es algún pecado. Siempre esa es una de las cosas que más nos hacen dudar si Jesús realmente está con nosotros o no. O si quizá Jesús estuvo con nosotros hasta que pecamos, pero Jesús sabía perfectamente lo que usted iba a cometer. Ahora, ¿para qué Jesús iba a llamar a Pedro si después lo iba a desechar? Jesús nunca escogió a Pedro con el fin de desecharlo. Jesús sabía perfectamente que Pedro le iba a fallar, y aún así Jesús nunca cambió. ¿Por qué? Porque el mismo milagro que Jesús hizo cuando llamó a Pedro fue exactamente el mismo milagro que Jesús hizo después de la traición de Pedro. El mismo milagro, para demostrarle a Pedro que él seguía siendo fiel, que a pesar de que Pedro le negara, Jesús permanecía siendo fiel para con él. Jesús nunca cambia para con nosotros, hermanos. Otro personaje que encontramos, hermanos, es Elías. Yo no sé, bueno, probablemente usted, si yo le pregunto si usted ha pensado alguna vez en quitarse la vida, probablemente me va a decir que no. Pero yo sé que muchos aquí hemos pensado eso, y a lo mejor de una manera literal de que yo me quiero quitar la vida, pero quizás sí en una oración. A lo mejor usted ha orado diciéndole: Señor, ya no aguanto, ya no soporto esos problemas, llévame contigo. Por lo menos yo sí he orado muchas veces así, no sé si usted. Pero eso no es algo nuevo para nosotros, porque también en la Biblia encontramos un personaje, un gran hombre de Dios que quería quitarse la vida. Un hombre de Dios, aunque usted no lo crea, un gran hombre de Dios, un profeta de Dios, que quizá muchos de nosotros hubiéramos querido ser ese profeta, pero ese tremendo siervo de Dios quería quitarse la vida, y es Elías. Elías, de un momento increíble, un momento glorioso, desafía a 450 falsos profetas. Le dice: ustedes hagan un altar a su Dios, a Baal, yo voy a hacer un altar a mi Dios. Ustedes clamen a su Dios, yo voy a clamar al mío. Y el Dios que haga descender fuego del cielo, a ese vamos a adorar, a ese vamos a servir y a ese vamos a seguir. Entonces Elías está desafiando 450 falsos profetas. O sea, es Elías contra 450 hombres.
Elías solo contra 450 hombres, y no solamente contra 450 hombres, sino que era contra toda una nación, porque la nación estaba indecisa, todo el pueblo estaba indeciso cuál era el Dios verdadero. Es por eso que Elías desafía a esos 450 falsos profetas. Ahora, Elías todavía se da el lujo de burlarse de ellos, porque Elías tenía fe de que Dios lo iba a respaldar, porque Elías sabía que el Dios verdadero era el Dios que estaba con él. Entonces Elías todavía se burla de ellos cuando ellos empiezan a clamar y les dice: háblenle más fuerte, grítenle, porque a lo mejor su Dios está dormido, despiértenlo. Y después de eso Elías ora para que Dios haga descender fuego del cielo, y desciende fuego del cielo, y todo el pueblo se empezó a maravillar y a glorificar a Dios, porque vieron que el Dios verdadero era Jehová de los ejércitos. Ahora, eso no fue todo. Después de eso, Elías mandó matar a los 450 falsos profetas. Ahora, todos pensaríamos que al ver el poder de Dios de esa manera, en esa magnitud, nunca dudaríamos de Dios. ¿Quién puede dudar de Dios al ver cómo Dios hace descender fuego del cielo? Todos dijéramos: es ilógico que después de eso yo voy a tener miedo, voy a tener temor. Bueno, poquito después, un ratito después de ese glorioso momento que vio Elías, un momento después, Elías recibe una amenaza de muerte. Cuando Elías recibe esta amenaza de muerte, aunque usted no lo crea, Elías se llena de temor y se esconde. Qué increíble lo de Elías. Elías es un hombre que cada rato hacía descender fuego del cielo. A mí me hubieran amenazado de muerte, yo voy a descender fuego del cielo para que la consuma. Pero Elías se llenó de temor por una amenaza de muerte y va y se esconde. Y eso no fue todo, el hecho de esconderse no lo fue todo. Cuando se escondió, Elías oró de la siguiente manera: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Elías, lo que quería Elías era morirse. Elías no quería saber de nada. Pero Elías estaba atravesando uno de sus peores momentos, que fue el haber recibido una amenaza de muerte. Yo no sé cuál es el momento que usted está atravesando, pero Dios está con usted. Aunque usted haya venido quizá de un momento tan glorioso, el Señor sigue estando con usted. Jamás Dios va a dejar de estar con nosotros. Jesús, cuando le dijo a los discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Jesús lo cumplió de principio a fin, todos los días. En los días buenos de Pedro y en los días malos, Dios siempre estuvo con los apóstoles. Dios siempre va a estar con nosotros. A mí me pasó algo, bueno, quiero comentarles algo que me pasó cuando estuve en El Salvador. Yo fui a El Salvador a predicar hace como 2 años, un poquito antes de la pandemia. Estoy en El Salvador predicando y yo esperaba que Dios me abriera puertas en Honduras y en Nicaragua, que son países vecinos. Y bueno, por alguna razón se me empezaron a abrir muchas puertas, pero de repente se empezaron a cerrar esas puertas. Y eso, en lo personal, a mí me frustra mucho. Ahorita ya no tanto, porque ya he sabido cómo Dios trabaja. Pero en ese tiempo me frustraba mucho, porque a mí me gustaba que Dios me abriera puertas y que no me las cerrara. Sobre todo cuando son puertas que yo veo donde está la bendición de Dios. No me gusta que Dios abra puertas y por alguna razón se cierren. La verdad, a mí no me gusta, yo creo que a nadie. Entonces, bueno, se empezaron a abrir puertas en Honduras y en Nicaragua, pero por alguna razón se me empezaron a cerrar. Y eso me empezó a frustrar mucho. Y yo me empecé a quedar sin dinero. Y yo por un momento empecé a dudar de Dios. Ahora me voy a regresar un poquito atrás. Yo estudié en una escuela bíblica en Ensenada. Cuando yo terminé la escuela bíblica en el 2018, yo regresé a La Paz, me puse a trabajar 6 meses y yo tenía el deseo de salir fuera para predicar. Entonces yo hablé con mis pastores, ellos estuvieron de acuerdo. Entonces yo emprendí un viaje y subí otra vez por toda la península, por toda la baja, desde La Paz, otra vez hasta Ensenada, hasta Mexicali, y fui predicando. Y yo sabía que Dios me iba a abrir puertas. Yo no conocía a nadie más que mis compañeros de la escuela bíblica, que son de diferentes partes de México. Pero curiosamente, la gran mayoría de ellos no me quiso recibir o no pudieron recibirme, curiosamente. Pero Él me empezó a abrir muchas puertas. Entonces Dios me empezó a bendecir tanto por todo México, que yo la verdad sentí que Dios siempre me va a abrir puertas, porque así fue al principio. Yo llegué a El Salvador después más o menos como de unos 6 meses, 7 meses más o menos. Estoy en El Salvador y estoy esperando oportunidad para ir a predicar a Honduras y a Nicaragua. Entonces de repente se me empezaron a cerrar puertas y eso me empezó a frustrar. Entonces en ese momento yo empecé a dudar de Dios. Yo dije: Señor, ¿realmente tú estás conmigo? ¿Realmente tú estás conmigo? ¿Realmente tú me escogiste a mí? Y lo que más me puso a dudar de Dios
fue algo que me dijo una hermana. Fuimos a ministrar, en mi último compromiso, fuimos a ministrar del lado de la playa, en un retiro espiritual. Entonces una hermana se me acercó al final y me hizo una pregunta que la verdad me puso a dudar. Y la verdad me agarró en curva también la hermana, porque la hermana me dijo lo siguiente: Jonathan, ¿estás seguro que Dios te llamó? Y me agarró en curva y la verdad me puso a pensar, me puso a dudar. Yo regresé a mi casa, bueno, a la casa que me habían prestado para hospedarme las semanas que estuve en El Salvador. Regresé a la casa, la verdad llegué muy cargado, empecé a orar y le dije: Señor, realmente tú me llamaste. Provéeme, súpleme para que yo pueda regresar a mi casa, porque quizás esto no es lo mío, Señor. Yo empecé a dudar si Dios estaba conmigo, para ser honesto. Empecé a dudar de Dios. Y de repente el Espíritu Santo empieza a ministrar mi vida y me trae a memoria, me trae a recuerdo todo lo que Él había venido haciendo durante todos esos 6, 7, 8 meses de viaje. Y dije: ¿cómo es posible que ahorita esté hondo de Dios? Si el Señor me proveyó para yo poder recorrer la mitad de México. ¿Y saben con cuánto dinero yo salí de mi casa, hermano? Con 7,000 pesos. Era con todo lo que yo salí, con 7,000 pesos. Y el Señor fue tan fiel. Entonces cuando yo estuve en El Salvador, el Espíritu Santo empezó a ministrarme y me empezó a traer a memoria todo lo que Él había venido haciendo. Yo dije: Señor, si tú en el pasado obraste en mí, ¿qué me hace pensar que no lo vas a hacer en el presente? Si el mismo Dios que estuvo conmigo hace 6 meses es el mismo Dios que está ahorita conmigo. Recuerde, por un momento, hermano, recuerde cuando usted vio la mano de Dios, cuando vio el poder de Dios. Si Jesús lo hizo en el pasado, ¿qué le hace pensar que no lo va a hacer hoy? Que no lo va a hacer en el presente. Si el Señor está con nosotros siempre, hermanos, siempre está con nosotros. Bueno, para terminar el testimonio que le estaba compartiendo, me tocó ir a un pueblo que se llama Santiago de María. Estando en este pueblo, yo sin saber la bendición que Dios tenía para mí, la verdad, yo fui por puro compromiso, porque me invitaron unos pastores, la verdad yo no quería ir, pero me invitaron unos pastores que me habían recibido muy bien, que me habían atendido bien. Yo me sentí comprometido y obligado a ir. Yo fui con ellos, yo no iba a ministrar, yo no me iba a acompañar a esos pastores. Fui con ellos, fuimos a ese pueblo y al final del servicio se me acerca una hermana y me dice: Jonathan, Dios puso en mi corazón bendecirte con $50,000. No, no se crea. No, ojalá fuera. No, me dice la hermana: Dios puso en mi corazón bendecirte con un boleto de avión a cualquier país. Cuando me dijo eso la hermana, yo imaginé unas vacaciones en Francia. Yo dije: antes de que venga la pandemia. No, es cierto. Yo le dije: quiero ir a Colombia. Y la hermana me dijo: yo te lo voy a comprar para que te puedas ir a Colombia. Y así fue como yo pude llegar a Colombia. Pero yo entendí el por qué Dios me había cerrado puertas. Era simplemente porque no me quería tener en Honduras y en Nicaragua. Él me quería llevar a Colombia. Entonces a veces, hermanos, nos aferramos tanto a que Dios tenga que obrar ya en el presente, a que Dios tenga que hacer las cosas como nosotros queremos. Pero a veces el Señor retiene un poquito su bendición porque tiene una bendición mayor para nosotros. Entonces el hecho de que el Señor no esté obrando aparentemente en usted no significa que Dios no lo vaya a hacer. Lo que Dios está haciendo en este momento en la vida de usted es preparar el terreno para una bendición mayor. Pero una bendición mayor viene sobre la vida de usted, amén. Otro personaje que encontramos es José el Soñador. José el Soñador recibe sueños, 2 sueños de parte de Dios que representaban que un día este hombre iba a llegar a ser gobernador de Egipto, la nación más poderosa de aquel entonces, y este hombre se iba a convertir en la persona más poderosa, más importante del país, más importante de aquel entonces. Ahora, para que José pudiera llegar a cumplir el sueño que Dios había puesto en la vida de él, no iba a surgir ese sueño de una manera bonita, o sea, como todos quisiéramos. O sea, siempre quisiéramos que Dios obrara en nosotros de la mejor manera, siempre de una manera muy gloriosa. O sea, por ejemplo, volviendo a lo de mis papás, yo quisiera que las mismas semanas que yo conocí a Dios, al principio yo quisiera que Dios hubiera tocado a mi papá y hubiera sido algo glorioso, algo maravilloso, que mi papá un día en la mañana se despertara y me dijera: oye, hijo, no sé, me visitó el Señor en la noche y me habló. Yo hubiera querido algo así. Entonces José el Soñador, para que el propósito de Dios, para que la verdadera obra de Dios se pudiera manifestar en la vida de José, Dios tenía que permitir situaciones difíciles. Pero las situaciones difíciles no lo estaban alejando del plan de Dios, sino todo lo contrario, lo estaban acercando al verdadero plan de Dios. Entonces el Señor siempre está con nosotros en los mejores momentos, pero también en los peores momentos. Los peores momentos, hermanos, nos sirven también, porque los peores momentos nos acercan a nuestros mejores momentos.
los peores momentos de la vida de José llevaron a José a su mejor momento. José, quizás con inocencia va y le cuenta a sus hermanos los sueños que había tenido. Sus hermanos le envidiaron, sus hermanos se molestaron con él. Y lo primero que hicieron sus hermanos era preparar un complot en contra de su propio hermano. Ahora, los hermanos de José no sabían que ellos estaban siendo instrumento de Dios para que el propósito de Dios se pudiera cumplir en la vida de José. A veces, hermanos, hay gente que va a procurar el mal en contra de nosotros. Hay mucha gente que a mí ha procurado el mal en contra de mí, incluso familia. Pero eso Dios lo ha utilizado, hermanos, para mi bien. Entonces Dios tuvo que permitir que los hermanos de José le envidiaran para que José pudiera salir de la casa de su padre. Porque quizá José nunca hubiera querido salir de la casa de su padre. ¿Por qué? Porque José era el consentido de papá. José en casa de papá estaba bien. José no tiene necesidad de irse de ahí. Entonces, para que José pudiera salir de la casa de su padre, José tenía que pasar momentos complicados. Y el primer momento complicado que José pasó fue la envidia de sus hermanos. Sus hermanos prepararon un complot para matarlo. Y de repente uno de ellos aboga por José y dice, no, ¿para qué vamos a matar a nuestro hermano? ¿Para qué vamos a derramar sangre inocente? Mejor hay que venderlo como esclavo. Y lo venden como esclavo. Ahora imagínense, ¿qué pudo haber pensado en ese momento José siendo esclavo? Jamás se van a cumplir los sueños en la vida de un esclavo. ¿Por qué? Porque un esclavo no tiene sueños propios. Un esclavo vive para los sueños de su amo, para los sueños de su señor. Pero eso estaba sirviendo para que José pudiera llegar a ser gobernador de Egipto. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Que a veces nuestros peores momentos, hermanos, nos están llevando, nos están capacitando a nuestros mejores momentos. Algo bien curioso que pasó en la vida de José y que constantemente la Biblia lo menciona. Y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Estaba preso José y Dios estaba con él. Ahora, una característica muy peculiar de la vida de José era que José, a pesar de que estaba en sus peores momentos, José siempre permanecía con la mejor actitud. ¿Por qué? Por ejemplo, José cuando está en la cárcel, él está 2 años en la cárcel y terminan presos el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Y esos 2 hombres tienen un sueño y José los mira afligidos, los mira tristes un día. Y se les acerca y les pregunta qué es lo que tienen, por qué están tan tristes, por qué están tan afligidos. Y esos hombres le dicen, hemos soñado un sueño, pero no encontramos la interpretación. Vaya lo importante que eran los sueños en aquel entonces, ¿no? Yo sueño algo y la verdad es como que, pues soñé algo y listo. En aquel tiempo no, a lo mejor te afligía no saber el significado de tu sueño. Bueno, esos 2 hombres estaban afligidos porque no sabían el significado de los sueños. Y José les dice, díganme su sueño y yo les voy a dar la interpretación. José tenía la mejor actitud para ayudar a alguien, a pesar de que estaba en sus peores momentos. Muchas veces le pedimos a Dios, Señor, llévame a mis mejores momentos para yo poder ser de bendición para alguien. Muchas veces hemos orado y yo he orado de la siguiente manera, Señor, si tú me bendices económicamente, yo voy a ayudar a la gente. Pero ¿por qué no lo hago desde ahorita? Si ahorita también lo puedo hacer, aunque yo estoy en mis peores momentos. Yo creo que lo que más puede bendecir una persona, hermanos, es que nosotros seamos de bendición para esa persona cuando nosotros atravesamos uno de nuestros peores momentos. Y Jesús lo dijo. ¿Qué diferencia habrá entre ustedes y los gentiles si se afanan exactamente por lo mismo? ¿Qué diferencia va a haber? No hay diferencia alguna si se afanan por las mismas cosas que los gentiles. Entonces, cuando nosotros, hermanos, tomamos la mejor actitud en nuestros peores momentos, el Señor nos bendice y nos lleva a nuestros mejores momentos. Por ejemplo, usted quizás está atravesando el peor de sus momentos, pero yo le pregunto algo, ¿usted ha servido aquí en la iglesia? Y no me refiero a servir en un ministerio estando aquí en alabanza o con mujer y cumplir nada más en el tiempo de servicio o en el horario de servicio. No, hacer un servicio extra, verdaderamente servir como iglesia. O sea, ¿lo hemos hecho realmente aún en nuestros peores momentos? Yo desde que yo conocí al Señor, yo siempre he sido una persona muy apegada a mis pastores. Y aunque yo esté pasando uno de mis peores momentos, yo siempre he procurado estar con mis pastores y ayudarlos, estar siempre con ellos. Otro personaje que encontramos es Pablo. Pablo, hermanos, vivió cosas muy gloriosas, pero también cosas muy difíciles.
Pablo vivió prisiones, vivió cárceles, pero también vivió un momento donde él oraba por enfermos y sanaban, donde oraba por gente endemoniada y era libre. Y uno de sus mejores momentos, o uno de los momentos más sagrados que vivió Pablo, fue cuando Pablo entra en la ciudad de Filipos y ora por una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. Le sale el encuentro a esta muchacha. Pablo dice que a los días esta muchacha estaba dando lata. Pablo se molesta y Pablo la reprende y ora por ella y es totalmente libre. Ahora, la gente, en vez de ponerse felices por la buena acción que había hecho Pablo, porque Pablo había hecho algo bueno, orar por esta muchacha, en vez de que la gente se pusiera feliz, la gente se molestó. ¿Por qué? Porque vieron que la oportunidad de obtener ganancias se había esfumado, se había ido. Entonces mandaron a Pablo y a Silas a que los metieran en la cárcel. Y no solamente eso, sino que en el transcurso en lo que los llevaban a la cárcel, los iban apedreando, los iban golpeando. De haber hecho una buena acción, terminaron presos. Una buena acción que Pablo hizo lo llevó a la prisión. Ahora, cuando Pablo está preso, Pablo tuvo la mejor actitud en uno de sus peores momentos. Porque lo único que Pablo y Silas hicieron a medianoche, hermanos, era cantar cánticos a Dios. Y dice que los presos les oían. Vamos a ponernos, o vamos a meternos en escena. Imagínese usted la bendición que esos presos pudieron haber recibido al ver el gozo que Pablo tenía, a pesar de que Pablo estaba en uno de sus peores momentos. Pablo está preso. Ahora, estos presos bien pudieron haber dicho: a ver, estos dos hombres, Pablo y Silas, están aquí presos por haber orado por una muchacha, no hicieron nada malo y están aquí pagando condena. Nosotros sí merecemos estar aquí porque nosotros somos asesinos, hicimos cosas indebidas y por eso estamos aquí pagando lo que realmente nosotros hicimos. O sea, estamos aquí obteniendo nuestro merecido. Pero Pablo y Silas son inocentes. Estos hombres están aquí, pero tienen la mejor actitud en uno de sus peores momentos. Ahora, cuando ellos están adorando a Dios a medianoche, dice que las cadenas de todos fueron rotas. Y cuando las cadenas de todos fueron rotas, cuando todos fueron libres, el carcelero, el hombre que había golpeado, había humillado, quizá había escupido, había apedreado a Pablo, ese hombre estaba a punto de quitarse la vida. Ahora, ese hombre maltrató a Pablo. Pablo bien pudo haber dicho: si quiere quitar la vida, pues que se la quite. Este hombre fue muy malo conmigo, yo no lo merecía. Pero Pablo le gritó a gran voz: no te mates, aquí estamos todos, no te hagas ningún daño. Y este hombre fue salvo. Ahí es donde se deriva el famoso versículo que cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, ¿cómo se origina todo esto? De un gran momento, Pablo termina en un peor momento, pero ese peor momento lo llevó a un propósito, para que este carcelero fuera salvo, y no solamente él, sino toda su casa. Entonces, el peor momento que usted está viviendo, también Dios tiene un propósito para usted. El hecho de que usted esté viviendo uno de sus peores momentos no significa que no haya propósito. Hay propósito también en los peores momentos. Acompáñenme por favor a Filipenses. Ya para estar terminados, si pueden pasar los de la alabanza por favor. Sí, en Filipenses, el capítulo 1 por favor. A partir del versículo 3 voy a leer, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. ¿Cómo es la obra de Dios? Es buena. El que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. ¿Quién comenzó la obra en usted? Dios, el Señor. Ahora, Pablo dice que la obra de Dios es buena. Toda la obra de Dios de principio a fin es buena. Toda la obra de Dios sobre la vida de Josué, de José el soñador, fue buena. De principio a fin, toda la obra fue buena. ¿Por qué? Porque sus peores momentos lo llevaron al momento glorioso que Dios lo quería, a donde Dios lo quería tener. Ahora, en el versículo 12 dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han servido para el progreso del evangelio. Pablo le dice a los filipenses: las cosas que a mí me han sucedido, lo que yo he vivido, ha servido para el progreso del evangelio. Pablo, hermanos, está preso.
¿Cómo es que Pablo dice que las cosas que le han servido, que ha vivido, le han servido para el progreso del evangelio si Pablo está preso? Más adelante Pablo dice que los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, se atreven mucho más a hablar sin temor la palabra. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo que el propósito de Dios está cumpliendo si Pablo está preso? Pablo sabía que aunque él estuviera preso, el propósito de Dios estaba cumpliendo en su vida. Quizá usted, hermano, se siente en una prisión, hablando metafóricamente. Se siente encerrado, siente que su vida no avanza, siente que Dios dejó de hacer su obra, siente que ha dejado de ver la mano de Dios. Pero a pesar de eso, hermanos, el Señor sigue haciendo su obra en usted. El Señor sigue haciendo su obra en usted. Pongámonos de pie, por favor, y adoremos un momento al Señor. Gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros. El Dios de los mejores momentos también es el Dios de los peores momentos. Tú siempre estás con nosotros, Señor. Todo el tiempo estás con nosotros. Todo el tiempo estás con nosotros, Jesús. Gracias. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, que muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Vamos a decirle, iglesia, los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe hasta quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, tu alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén.
hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, tu alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Llénanos con tu paz en el nombre de Jesús. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos más. Totalmente llenos de ti en el nombre de Jesús. Que tengamos la mentalidad de Cristo nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si gusta pasar aquí al frente, por favor. Los que gusten pasar, los que puedan pasar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llena más a mis generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te lleve, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, tu alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada
mi salida en tu llanto, tu alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Síguete paseando, Espíritu Santo, sigue llenando los corazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.